Con relación al tema de las pruebas moleculares, ¿no? Nosotros, como les decía, nos comprometimos a continuar las investigaciones, ya no tanto en el INS, sino fundamentalmente en las DIRIS, es decir, en las Direcciones de Redes Integrales de Salud, que son las que, de acuerdo a la normatividad vigente, tienen la potestad de distribuir, la facultad de distribuir. El informe está saliendo entre hoy y el fin de semana, ¿no? Perdón, sí, efectivamente, eso es lo que he sido informado por la subgerencia del sector de control salud, y aparentemente también hay una serie de deficiencias en los criterios, ¿no? No está claro cuáles son los criterios, por qué se asignan unas pruebas a unas entidades, tanto públicas como privadas, ni tampoco por qué se asignan a unas sí, a otros no, y por qué se les da a unos más y a otros menos, ¿no? Y eso, digamos, es una cosa importante, porque lo que tiene que tener claro el ciudadano, que es finalmente el fin último de toda la operación estatal, tiene que saber con qué criterios los funcionarios públicos asignan los usos de esos bienes tan escasos como son las pruebas moleculares, para que también pueda saber hasta dónde concurrir en el caso que necesite hacerse una, ¿no? Con relación al tema de los fallecidos, sí, efectivamente, no solamente vamos a analizar los registros del SINADEF, los registros del Centro Epidemiológico, estamos en pleno proceso de recopilación de información, vamos ciertamente a coordinar vamos a tomar en cuenta y a coordinar con los equipos de trabajo del Ministerio de Salud que se han conformado para poder tratar de hacer este sinceramiento, esta actualización, porque al final lo que creo que es importante saber, necesitamos conocer de verdad cuál ha sido el costo en términos de vidas humanas de esta tragedia, ¿no? Evidentemente, como ustedes han podido apreciar, de una proyección simplista, digamos, sencilla, aritmética de lo que está sucediendo en el Sistema Nacional de Defunciones, hay más de 30.000 fallecidos que necesitamos explicar a qué se deben, ¿no? Ciertamente, no creo que muchos de ellos, ¿no?, solamente sean por COVID, evidentemente, pero claramente ha sido también producto del COVID, porque el COVID ha generado efectos directos e indirectos, ¿no? Acuérdense que con la pandemia los sistemas de salud se cerraron prácticamente, solamente se dedicaron a atender COVID, todo el primer nivel de atención estuvo cerrado. Entonces también seguramente muchos de nuestros compatriotas necesitaban un servicio de salud al cual no pudieron acceder, ¿no? Y entonces yo creo que en el transcurso de los próximos meses, porque efectivamente este va a ser un trabajo bastante diligente y profesional, porque de lo que se trata es tratar de alcanzar un mayor nivel de precisión a partir de una auditoría de los sistemas de información y de la verificación en campo, en los cementerios, en los crematorios a nivel nacional, vamos a poder coadyuvar a que todo el pueblo peruano sepa realmente cuál ha sido la cantidad de bajas que lamentablemente hemos sufrido producto de esta pandemia. Y con relación al tema de Reactiva Perú, claro que sí, a mí me parece absolutamente conveniente y necesario que se publicite toda la información sobre el programa, ¿no? Las fechas son un dato muy importante. De hecho, vamos a ver, nosotros estamos también en un proceso de efectuar el control concurrente al programa de Reactiva, sacamos un par de informes previos, un par de orientaciones de oficio, y ahora ya hemos empezado a trabajar con las bases de datos que nos ha proporcionado por ley COFIDE, ¿no? Nosotros tenemos acceso a íntegramente toda la información, ¿no? Y entonces vamos a ver efectivamente esto que usted menciona, porque además ha sido de público conocimiento, ¿no? Ahora, hay que ser conscientes también que esto es lo que ha pasado con la pandemia. Ha revelado un enorme problema de la precariedad de la gestión de la información, ¿no? No solamente para hacer los padrones, también para hacer este tema de Reactiva. Es por eso que en el último informe, y atendiendo esa sugerencia, se ha reglamentado y se ha mejorado el reglamento, digamos, porque efectivamente, COFIDE, ¿de dónde va a saber que hay funcionarios que están procesados? Es una información que la tiene la Procuraduría, el sistema de justicia. COFIDE no puede tener esa información porque además es reservada. Entonces, yo creo que en la medida de que tanto la sociedad civil, los periodismos de investigación y la propia Contraloría puedan coadyuvar a perfeccionar a partir de la información y su análisis estos programas, va a ser beneficioso para todos, ¿no?
con relación al tema de la rendición de cuentas, efectivamente el día de hoy por la noche, mañana vamos a estar publicando un libro que da cuenta de este proceso de rendición de cuentas, es decir, un balance de los 100 días de gestión del Sistema Nacional de Control en materia del COVID, donde están muchas más de las informaciones que ustedes les he podido presentar a lo largo de esta PowerPoint, ¿no? Pero además yo creo que es una práctica sana. Todas las altas autoridades debemos rendir cuenta a la ciudadanía a raíz de los encargos que por la propia ciudadanía el Congreso nos da, pues en este caso a través del mandato de la Ley 31016, que dispuso que todo el Sistema Nacional de Control salga de la cuarentena y se aboque a hacer un control preventivo, concurrente, advirtiendo hechos y situaciones adversas para evitar precisamente que esto llegue a mayores, en un claro conocimiento, dada la evidencia empírica nacional e internacional, de que en tiempos de pandemia los niveles de inconducta funcional y de corrupción crecen sustancialmente. Ustedes bien saben, unas declaraciones mías algunas semanas atrás, la cantidad de plata que el Estado pierde por corrupción e inconducta funcional equivale a casi el 15% de la ejecución neta del presupuesto público en un año. En el año pasado estos son más de 23.000 millones de soles. Pues bien, en una pandemia esa proporción se incrementa naturalmente, porque flexibilizamos todos los procesos de contratación, porque el mercado es volátil, porque aparecen un montón de proveedores golondrinos, etcétera, 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 que hacen que naturalmente los problemas de corrupción e inconducta funcional se presenten. Y ustedes lo han visto. O sea, esta pandemia ha mostrado lo mejor de los valores y sentimientos y solidaridad de los peruanos. ¿Cómo que no? Claro que sí. Fíjense nomás en los médicos, en los policías, los militares que han arriesgado su vida, pero también ha mostrado, ¿no?, lo peor del ser humano, ¿no? Como funcionarios públicos y empresarios o sector privado, absolutamente indolente, y no solamente indolente, sino corrupto respecto a una serie de irregularidades que se han mostrado y que serán objeto sin duda alguna de las investigaciones correspondientes, una de las cuales serán estos controles posteriores que empezaremos a hacer a partir de este mes, ¿no? Y sobre todo a partir del mes de agosto. Ahora, con relación al tema de las contrataciones, sí, efectivamente, vamos a continuar a ver en el marco del control concurrente en el sector salud cuál es el desempeño que efectivamente se está dando en el marco de estos acuerdos que ha llegado el Estado con el sector privado para la atención de los pacientes COVID en las distintas clínicas, ¿no? Pero no solamente eso, sino que vamos a continuar con el esfuerzo de ya empezar a ver a través del control simultáneo y también posterior todas las actividades del sector salud, particularmente el tema de los hospitales y la infraestructura. Hay decenas de obras de hospitales paralizadas durante años. Hay incluso equipamientos necesarios, tan necesarios como los ventiladores, que están ahí embolsados y nadie los puede tocar. Entonces, en ese sentido, vamos a promover una iniciativa y coordinándola con el Poder Ejecutivo para que haya un cambio, un nuevo marco excepcional normativo que permita, inclusive en situaciones de arbitraje o inclusive en situaciones de procesos judiciales, que el Estado peruano pueda retomar el control sin que eso signifique en lo absoluto perjudicar los intereses del sector privado, legítimos en muchos casos, para poder controlar nuevamente la obra, terminarla y sobre todo poder disponer de estos equipamientos tan necesarios ahora en la pandemia, ¿no? Y con relación al tema efectivamente que usted menciona sobre el señor Edgar Alarcón, el día de ayer, ¿no?, el día de anteayer, lunes, ¿no?, se ha publicado un informe de control de hechos específicos sobre presuntas irregularidades respecto del proceso de rectificación, de modificación, de subsanación que ha hecho el actual congresista y señor presidente de la Comisión de Fiscalización a sus declaraciones juradas. ¿Pero qué significa esto? Se ha analizado qué es lo que ha sucedido con esos cambios y se ha identificado una serie de responsabilidades administrativas y, en un caso, una responsabilidad penal en funcionarios de la Contraloría respecto de por qué, a pesar de que de acuerdo a lo que establece la Oficina de Auditoría Interna, no podían hacerse estas rectificaciones, se hicieron, ¿no? Sin embargo, en ese proceso
se ha analizado la materialidad y los cambios que se han efectuado a estas declaraciones juradas, ¿no? Cambios que son sustanciales y que están bastante lejos de ser errores materiales que se corrigen con una rectificación o con una subsanación en el caso que dichas modificaciones estuviesen permitidos. Es por eso de que la auditoría interna ha enviado, ha sugerido que efectivamente ha recomendado de que esto se investigue a profundidad por parte de la Procuraduría. Y de hecho tengo entendido que ya la Procuraduría, ¿no?, y también la Fiscalía ha mostrado el interés, ¿no?, y ha solicitado copia del respectivo informe, ¿no? Evidentemente, esto va a continuar su investigación, ya no tanto por parte de la Contraloría, sino por los órganos competentes del sistema de justicia, porque hay que tener claro, o sea, ¿de qué sirve presentar una declaración jurada si yo no voy a confiar en la validez de lo que contiene? O sea, ¿de qué sirve presentar una declaración jurada si después la voy a cambiar? Y la voy a cambiar varias veces, y la voy a cambiar de muchísimos años anteriores, ¿no? Y como les digo, ustedes tienen ahí el informe, que es público, y eso es algo que quiero destacar. Todos los informes de la Contraloría en esta gestión se publican, ustedes tienen acceso. Hemos desterrado estas prácticas antiguas que existen en muchas otras instituciones o existían antes, respecto de que hay que filtrar a los medios este informe, no hay que filtrarlo, hay que ver cuándo se publica, ¿no? No, acá todo es transparente, ¿no? O sea, todo se publica, ¿no? Apenas se notifica, dentro de las 48 horas se publica, ¿no? Ahora, esas 48 horas se han reducido sustancialmente. ¿No es que ahorita la notificación, o sea, cuando un informe de control, cualquiera sea su naturaleza, se notifica, desde ese segundo es público? Evidentemente tenemos que estar seguros que se notifica. Y entonces antes nos demorábamos porque teníamos que recibir el cargo. Pero ahora, con el tema de la pandemia, eso se hace en segundos, porque se ingresa a la mesa de partes virtual de la entidad y en segundos o en minutos te responde y ya está. Y desde ese minuto es público. Cualquiera puede tener acceso a esa información. Lo único que nosotros hacemos es facilitar ese acceso haciendo una publicación en la página web, publicación que se hace 2 o 3 veces al día, ¿no?, concentrando una cantidad significativa de informes, porque no vamos a estar publicando pues informe por informe, ¿no? A ver, con relación a lo primero, ¿no? Efectivamente, ante una solicitud, a mi juicio, insólita, ¿no?, hemos reaccionado y hemos establecido con meridiana claridad el absoluto respaldo que le damos a nuestros auditores, que con un trabajo esforzado se vienen desarrollando a nivel nacional, ¿no? Yo no voy a tolerar como Contralor General de la República ninguna práctica, ni actividad, ni modalidad de actuación relacionada a la intimidación de los auditores, a los auditores. No es absolutamente, es inaceptable que pidan la información, la ficha de trabajo, con datos personales y profesionales del auditor. Señores periodistas, es como si alguno de ustedes, ¿no?, si alguno de ustedes sacara una nota en contra mía, ¿no? ¿Y yo qué hago? Llamo al director del medio y le digo, a ver, quiero saber todos los datos del periodista. Eso es inaceptable, ¿no? ¿Cómo se llama eso? Intimidación. Y entonces eso es algo que yo no voy a permitir. Nosotros protegemos desde la alta dirección la autonomía de la institución y la independencia de todos los trabajadores de la Contraloría, particularmente los auditores. Ahora bien, esto no es solo por el caso del señor Alarcón, esto es venga de donde venga. Yo no concibo a la gestión y a la función pública que se use como una herramienta política. Entonces aquí de lo que se trata es las estrategias de defensa, las reacciones respecto de si los cuestionamientos que podrían surgir sobre el informe tienen que ser, en un Estado constitucional de derecho, hechas sobre el informe. No tienen por qué tocar a los auditores, ¿no? Tienen que discutir si el trabajo está bien hecho o no. Pero no puedo permitir que esta intimidación o estas acciones puedan empezar a suceder, porque si no, imagínense qué es lo que va a pasar con todos los auditores a nivel nacional, ¿no? Nosotros es por eso de que hemos sacado este comunicado en horas del día pasado, respaldando absolutamente y
desde una perspectiva institucional, como creo que corresponde, le he girado una comunicación al señor presidente del Congreso de la República mostrando nuestra extrañeza y nuestro rechazo a este tipo de prácticas, ¿no? Porque no se trata, como digo, de un ciudadano común y corriente, se trata de un ciudadano que además de estar siendo comprometido en esta investigación de manera colateral, porque reitero, el informe de control no es sobre, y las responsabilidades no son las que se han identificado sobre el señor congresista, sino son sobre los funcionarios de la Contraloría. Y además, efectivamente, hemos visto que podrían haber otros casos. Ya he dispuesto de que se haga lo propio con todos los otros casos que podrían haberse efectuado en las gestiones anteriores de las modificaciones o estas rectificaciones de las declaraciones juradas, que como digo, más allá del tema administrativo, la principal preocupación es poder clarificar si esas modificaciones son realmente materiales o no, porque como reitero, la lógica de una declaración jurada es para que la gente diga la verdad, porque si entonces las declaraciones juradas se van a ir cambiando, se van a cambiar varias veces durante años anteriores, se van a reconstruir historias patrimoniales, entonces no tiene ningún sentido que se hagan esas declaraciones. Y con relación... ¿Sí, perdón? Sí. Y con relación a la intervención del gobierno, nosotros creemos que efectivamente es una medida necesaria, difícil pero necesaria, porque al final, más allá de las competencias legalmente establecidas en cada uno de los niveles de gobierno, lo importante es el ciudadano. Y en esta pandemia lo más importante es salvar las vidas de nuestros compatriotas. En ese sentido, nosotros vamos a desplegar, justo ahora tenemos en la tarde una reunión de trabajo con la Gerencia Regional de Control de Arequipa, porque ya hemos sacado alrededor de 430 informes, creo que son 427 informes solo sobre Arequipa, dando cuenta de una serie de situaciones adversas, incluidas, como la que usted menciona, la reducida capacidad de ejecución, ¿no? Eso no puede permitirse en una pandemia. La incapacidad de ejecución tiene que también ser sancionada. Es por eso de que hemos considerado pertinente que en este proyecto de ley nuevo, actualizado, que hemos enviado al Congreso para restablecer la capacidad sancionadora, así como se ha tipificado conductas infractoras cuando hacen malas cosas, se ha tipificado también conductas infractoras sobre todo en el caso de la pandemia, cuando no se hacen las cosas. O sea, no es posible, bajo ninguna circunstancia aceptable, que mientras la gente se está muriendo, los presupuestos ahí estén sin ejecutarse. Eso también debe acarrear, a mi juicio, responsabilidad administrativa funcional en los funcionarios y los servidores directamente responsables. Claro, habrán situaciones, habrá que ver caso por caso, efectivamente, habrán situaciones externas que les impiden ejecutar, sí, todo eso es posible, pero de que tiene que ser tipificado como una conducta infractora y los funcionarios públicos tienen que saber que están ahí para ejecutar y para resolver, eso me parece absolutamente lógico y necesario. Es por eso que en este proyecto de ley que hemos enviado al Congreso de la República hace como un mes atrás, actualizando el proyecto de ley que enviamos al Congreso en abril del año pasado respecto al restablecimiento de la capacidad sancionadora, hemos simplificado las 43 conductas infractoras, no sé, Humberto, creo que en 37, en 36, y hemos incluido un par directamente relacionada a la omisión de las funciones, ¿no? Porque sobre todo, los funcionarios públicos no solamente tienen que ser honestos, eso es indispensable, tienen que obrar con rectitud de intención, ¿no? Sino que además tienen que saber, pues, por eso tienen que cumplir los perfiles, tienen que saber ejecutar y tienen que ser valientes, ¿no? Tienen que estar dispuestos a asumir su responsabilidad, porque en una pandemia, sobre todo, de eso depende muchas veces no solo la salud, sino la vida o la muerte de muchos de nuestros conciudadanos. Efectivamente, la solicitud del congresista Edgar Alarcón en su condición de ciudadano, como cualquiera que activa el procedimiento de acceso ciudadano a la información, va a ser atendida en su oportunidad, disociando lo que no corresponde entregar, ¿no? Pero lo que nos ha llamado poderosamente la atención es que una autoridad de tan alta investidura formule este tipo de solicitudes de información
donde ha incluido precisamente información, la solicitud de información personal y también profesional, porque él sabe perfectamente que la ficha del trabajador contiene todos los datos de un trabajador, no solamente sus datos personales, ¿no?, individuales, sino también los datos de su currículum, ¿no? Y entonces, haciendo esa disociación, oportunamente, de acuerdo a los procedimientos establecidos, se contestará ese pedido de información, como lo venimos haciendo, ¿no?, en general, no sobre este caso, sino sobre otros, en la Contraloría General de la República. Respecto al tema de los reguladores, la respuesta es sí. De hecho, hace un momento les comentaba de que estamos diseñando toda una estrategia de control para intervenir efectivamente con una serie de servicios en los distintos reguladores. La Contraloría y el Sistema Nacional de Control no toca al sector privado. Nuestra preocupación está en que en estos tiempos de pandemia es evidente la necesidad de que la actuación regulatoria del Estado tiene que ser no solamente idónea, tiene que ser eficaz. Entonces, como usted ha hecho la pregunta, ¿qué están haciendo los reguladores en cada uno de los sectores? O sea, el clamor popular y las denuncias ciudadanas que están viendo sobre el tema de recibos de agua, de luz, que son estratosféricos, que no revelan el consumo real. ¿Por qué? ¿Qué es lo que está haciendo en ese caso los reguladores? ¿No? Pero no solamente en el sector de salud, de electricidad, de saneamiento, también en el caso de salud, también en el caso del sistema financiero. Entonces, vamos a integrar, y así como hemos hecho una estrategia de control de COVID, una estrategia de control de la reconstrucción con cambios, de las heladas y friajes, estamos ahora elaborando una estrategia de control para poder desplegar una serie de servicios de control de los distintos reguladores, ¿no? Cosa que se va a ser en paralelo con la decisión que he adoptado de absorber administrativamente las oficinas de control institucional de todos esos reguladores para que efectivamente las acciones de control sean absolutamente predecibles, autónomas, independientes, y fortalecer desde la Contraloría la capacidad resolutiva de todas esas oficinas, ¿no? Y sobre el tema de contagios, efectivamente, gracias a Dios, ¿no?, nosotros somos alrededor de casi 5.000 personas a nivel nacional. Desde que empezó esta tragedia de la pandemia, alrededor de, específicamente, si mal no recuerdo, el día de ayer, 396 colaboradores se han contagiado. De ellos, más de 2/3 partes ya salieron del COVID, ¿no? No hemos tenido ningún caso grave, ¿no? De esas personas que ya salieron, que son más de 200 personas, ya han regresado luego del alta médica respectiva a volver a trabajar a sus centros de trabajo y hacer trabajo remoto, ¿no? Porque ahorita estamos trabajando en términos no solamente presenciales, sino también en términos remotos, ¿no? Poco al principio, porque la lógica del control simultáneo requiere presencialidad, pero ahora que en este segundo semestre vamos a entrar a trabajo de control posterior, el control posterior perfectamente en ciertas etapas, salvo la operación de campo, se puede hacer remotamente. Y entonces, felizmente, se han dispuesto todas las medidas de protección y bioseguridad que han estado al alcance, y los propios trabajadores y colaboradores de la Contraloría son conscientes que tienen que cuidarse. Se han impartido una serie de directrices muy severas. Está terminantemente prohibido, por ejemplo, que se produzcan las acciones de control sin que tengan los implementos de seguridad respectivos. Entonces, felizmente, ¿no?, la gran mayoría de los casos que hemos tenido y registrado a nivel nacional, ¿no?, hay solamente 2 regiones donde no se ha presentado ningún caso hasta la fecha, que son Amazonas y Tacna, y en muchos de ellos, ¿no?, los principales casos están registrados aquí en Lima, pero gracias a Dios, como les digo, ya más de 2/3 partes de todos los contagiados ya han vuelto a trabajar y están bien de salud, ¿no? Sí. No, ninguno. Ninguno ha llegado a UCI, ninguno ha sido intubado, no. Felizmente, todos han sido casos leves y ya muchos de ellos ya han vuelto a trabajar, ¿no? Ahora, en las últimas semanas, ya se han establecido todas las medidas
adicionales a todos los trabajadores progresivamente, de manera periódica les están siendo aplicadas pruebas rápidas, y entonces esperemos que esto continúe así, ¿no? Ahora tienen que ser conscientes de que estamos en una pandemia, ¿no? Y esto es parte del compromiso, y yo saludo nuevamente y felicito y reconozco el trabajo esforzado de todos los auditores a nivel nacional, que muchas veces exponiéndose cumplen con la labor que la ciudadanía a través de esta ley nos ha encargado. Desde el rol de la Contraloría, la creación de este modelo de control concurrente y la dación de la ley 31016 lo que hace es coadyuvar a que la ejecución del gasto se dé de manera correcta, ¿no? Y es por eso de que con estos 8.000 informes de control no sancionamos a nadie, no postulamos la sanción y el deslinde de responsabilidades de nadie. Nadie debería tener, entre comillas, temor respecto a la intervención de la Contraloría, sino más bien agradecer porque estamos apoyando, ¿no?, la ejecución del gasto. ¿Qué significa que hay un informe de la Contraloría? Que revelamos hechos y situaciones adversas y están en la oportunidad y decisión del gestor corregirlas, ¿no? Es cierto, al publicarse los informes, ¿no?, inmediatamente luego de haber sido notificados, toda la ciudadanía, los medios de comunicación, todas las entidades del sistema de control, del ecosistema de control en el Estado, se enteran de lo que hemos encontrado, ¿no? Y eso puede generar incomodidad, soy consciente de eso, pero es necesario que toda la población sepa qué es lo que está pasando con la ejecución de los recursos públicos, porque además, dado que estos informes no tienen carácter legalmente vinculante, ahí se empiezan a generar los incentivos correctos para que los gestores públicos tomen las medidas respectivas, ¿no? Ahora, el nivel de ejecución en el gasto, ahí hay que chequear y hacer un análisis caso por caso, nosotros lo estamos haciendo, ¿no? Es evidente de que en muchas situaciones los gobiernos regionales o las entidades no han ejecutado todos los recursos, sin embargo, hay que ser conscientes que hay un desfase también importante, que puede ser de hasta más de un mes, ¿no?, en lo que se registra en ese portal y en la realidad. Porque acuérdense que todo en la pandemia, las contrataciones directas, tienen plazos de regularización de los expedientes, en que van entre 10, 30 y algunos hasta 45 días hábiles. Mientras se da ese plazo de regularización, normalmente no hay ningún registro en ese sistema. Solamente se registra en ese sistema cuando se va a hacer el pago, ¿no? Entonces, eso en modo alguno quiere decir de que Arequipa no haya ejecutado sus recursos, sino que en general hay que hacer el análisis caso por caso. Y yo creo que uno de los grandes problemas, ¿no?, que ha revelado también esta pandemia es que en la vida práctica los gestores públicos, particularmente a nivel subnacional, no están acostumbrados, como no era posible, a ejecutar recursos en pandemia. A nosotros nos llegan un montón de consultas respecto de ¿puedo fraccionar? No puedo fraccionar. ¿Es urgente? Sí, sí puedes fraccionar. En condiciones normales el fraccionamiento te caería una responsabilidad. Ahora no. ¿Puedo contratar a alguien que tiene RNP? No. O no puedo. O sea, cosas que deberían saber. Porque eso también es algo que tenemos que ser conscientes. A mí me dicen siempre, muchas autoridades, es que mi gente tiene miedo a firmar. Uno tiene miedo a lo que no conoce. Y muchas veces los funcionarios públicos, desde el gobierno central, no han sido adecuadamente capacitados. El Estado no se ha preocupado por formar gente calificada, sobre todo a nivel subnacional, que puede ejecutar estos recursos, ¿no? Eso es una de las tareas importantes y las reformas pendientes de la implementación de un servicio civil meritocrático y calificado en el Estado, ¿no? Aún así, nosotros a través de nuestros informes y con una serie de iniciativas legislativas que hemos planteado y que vamos a continuar planteando en el transcurso de las próximas semanas, a partir de lo que se ha aprendido en este balance de los 100 días del COVID, esperamos que este nivel de ejecución pueda mejorar. Y con relación al tema del contenido del informe, lo que revela el informe es una serie de responsabilidades para funcionarios de la Contraloría, ¿no? Sin embargo, al hacer ese estudio, también se ha demostrado que hay cambios, para no hablar de subsanaciones, rectificaciones, hay cambios, hay modificaciones en las declaraciones juradas
del señor Alarcón, que están bastante alejadas de ser correcciones o errores materiales, ¿no? Y es por eso de que con criterio la Oficina de Auditoría Interna lo ha derivado para que se haga una investigación profunda sobre el fondo, ¿no? Esa investigación no le corresponde a la Contraloría, eso lo hará la Procuraduría y la Fiscalía. Y con relación a las compras al interior de la Contraloría, sí, efectivamente, como es de público conocimiento, hace varios meses atrás se produjo, ¿no?, una situación realmente que también nos ha preocupado muchísimo. Se adoptaron una serie de medidas inmediatas por parte de la alta dirección de la Contraloría y entiendo que en los próximos días ya la auditoría, la Oficina de Auditoría Interna, que goza de absoluta autonomía e independencia, emitirá los informes respectivos, ¿no? Y por otro lado, también entiendo de que ya están muy avanzados los informes por parte de la Fiscalía, ¿no?, que respecto de estas contrataciones directas en el número 2 y número 3 sobre el tema de las mascarillas y el alcohol. Lo que hay que esperar es algunos días más para ver los resultados de esas investigaciones y sacar nuestras propias conclusiones respecto de lo que pasó en esos procesos de contratación.